Por favor. Ok, listo. Entonces no se olviden que el material de hoy es el material de hoy, ¿ya? Bien, a ver, en el caso de la participación ciudadana y el control ciudadano, habíamos señalado que estos derechos de participación, ¿ya? Estos derechos de participación nos daban la posibilidad tanto para lo que es la elección de autoridades, lo que es la iniciativa y la formación de leyes, lo que era la iniciativa de la reforma constitucional y la iniciativa de el referéndum, ¿correcto? Bien. Vamos a hacer algunas preguntas, chicos, a manera de calentamiento. ¿Ya? Recuerda que necesitamos toda la teoría posible, ¿ya? Bien, comienzo. Primera pregunta. Cuando decimos el 0.3% de la población electoral, cuando decimos el 0.3% de la población electoral, ¿te estás refiriendo a qué? ¿Te estás refiriendo a la población de tu distrito, la población de tu región o la población de todo el país? ¿A qué población te estás refiriendo? Exacto. En este caso, en los mecanismos de participación, tú te estás refiriendo a la población de todo el país. En otras palabras, yo voy a hablar de la población de habitantes de todo el país o voy a hablar de los ciudadanos del país. Claro. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ayúdame. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Que los habitantes, no sé, creo que somos 33, 34 millones, ¿sí? ¿Qué te dice tu profe de geografía? Ya. Pero, ¿y los ciudadanos? Ya, ese dato sí no te lo da tu profe de geografía, te lo doy yo. Ah, 25 millones. O sea, 75,000 firmas necesitamos, pero ¿para hacer qué? Para hacer la llamada iniciativa. Para hacer la llamada iniciativa. ¿Listo? Bien. Ahora, necesito por favor que me digas, si una vez que yo junto, sacamos cálculos por favor, una vez que yo junto 75,000 firmas en ambos casos, 75 firmas válidas, ¿ya? 75 firmas válidas, una vez que yo junto 75 firmas válidas, ¿no? Estamos hablando que ese 0.3% de la población electoral, con esas 75 firmas, 75,000 firmas, yo ya cambio la Constitución. Ah, correcto. No, ¿verdad? En ambos casos necesito ¿qué cosa? Una aprobación, ¿ya? Del Congreso. Mayoría, vamos a ponerle por acá, mayoría absoluta del Congreso. Yo sé que todavía no sabes eso, todavía no hemos entrado a ese tema, pero la mayoría absoluta del Congreso equivale a 66 a más votos. ¿Ok? Listo. Y en el caso de la iniciativa en la formación de leyes, mayoría relativa o simple, si lo prefieres, del Congreso. Y la pregunta es, un ratito, pero
¿Cuánto es esa mayoría? ¿Qué número es? Bueno, es la mitad más 1 del número hábil. Traducción en lenguaje más sencillo. La mitad más 1 de los que están. Voy a darte un pequeño alcance. Mira, tú sabes que los congresistas son 130. ¿Sí? Ya. Pero ¿tú crees que los 130 se encuentran en el Congreso? No, pues no seas iluso. Es como pensar que en el Salón Ethel están todos los alumnos en estos momentos. Eso no va a pasar. No pasa en ningún lugar. Siempre van a haber personas que no están. En lista sí, pero presencialmente no. ¿Y por qué razones? Bueno, una de las razones sería porque han pedido permiso no estar. Entonces, eso podríamos decir que hay un número de congresistas con licencia. Licencia para faltar. A ver, por favor, invéntame un número. ¿Cuántos congresistas crees tú que pedirán licencia para no asistir al Congreso? Porque están de viaje, están enfermos, tienen algún problema personal, etc. Vamos a ponerle, no sé, ¿te parece 8? Ya. Y ahora estoy inventando el número por si acaso. Y ahora vamos a colocar el número de congresistas suspendidos. Claro, para aquellos que no lo saben, los congresistas cometen faltas ante el reglamento del Congreso. Y hay una comisión llamada la Comisión de Ética, ¿ya? Hay una comisión llamada la Comisión de Ética, que es la que se encarga de, es la que se encarga de evaluar qué congresista va a ser suspendido o no. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Hasta 120 días se le puede suspender un congresista. ¿Cuántos congresistas suspendidos habría? Pablo, mándate un número. ¿Cuántos congresistas indisciplinados? ¿Cuántos congresistas que faltaron al reglamento? No sé, tú dime. 5. Entonces, si tú sumas los congresistas suspendidos más los congresistas con licencia, ¿cuánto te dará? Te da una cantidad igual a 13. Pero tú sabes que el número legal es 130. Por lo tanto, la cantidad de congresistas que tienes es 117. 117 es el famoso número hábil. ¿Y qué cosa es la mayoría simple? La mitad de 117 son 58.5. Pero no vas a partir un congresista, pues no te pases. 58.5 lo pones a 59. Ahora, 59 más 1, porque 59 es la mitad. 59 más 1 es 60. Entonces, tú solo necesitas 60 votos para decir que tienes mayoría simple y aprobar una ley del Congreso. Profesor, entonces solo necesito 60 votos. Sí, parece muy, ¿cómo te digo? A ver, parece muy fácil, ¿no? Pero no es así. No es así. Conseguir esa mayoría de 60 votos es complicado, más aún cuando primero tiene que evaluar tu iniciativa de ley la comisión dictaminadora. ¿Ok? La comisión dictaminadora es la que el primer filtro que aprueba o no una iniciativa legislativa. Profesor, y en el caso de la iniciativa de reforma constitucional, sí, todavía es incompleto, porque todavía falta, ¿qué cosa? Falta
aparte de los 66 votos que vas a conseguir, aparte de los 66 votos que vas a conseguir, aparte de eso, ¿ya? Vas a tener que tener aquí que hacer un referéndum para aprobar ese cambio constitucional. Sí, o sea, tiene que haber mayoría absoluta, 66 votos, más una consulta popular en donde le tienes que preguntar al pueblo peruano, a los 25 millones de ciudadanos, si quieren o no quieren hacer ese cambio en la Constitución. Por si acaso, todo eso se encuentra, esta parte de acá se encuentra en el artículo 206 de la Constitución para aquellos alumnos que quieran investigar más. Profesor, pero yo que sepa, la Constitución ha tenido modificaciones varias, o sea, no es una, ni dos, ni tres. Tiene muchísimas modificaciones desde 1993. ¿Quiere decir que siempre ha ocurrido un referéndum? No. Entonces, ya. Lo que pasa es que si tú lees el artículo 206, y eso pasa porque no lo has leído, en el artículo 206 te dice que si el Congreso quisiera obviar el referéndum, o sea, quisiera obviar eso de consultarle a los ciudadanos que vayan el día domingo a marcar si estoy de acuerdo con ese cambio constitucional o no estoy de acuerdo con ese cambio constitucional, para evitar eso, lo que le exiges al Congreso es mayoría absoluta, no, le exiges mayoría calificada. No entiendo, profesor. La mayoría calificada viene a ser los 2/3 del número legal. Bueno, aquí necesito tu aritmética. 2/3 de 130, aproximado entero, son 86 votos a más. Entonces, si tú obtienes 87 votos en una legislatura y en otra legislatura obtienes otros 87 votos de nuevo, ya no es necesario el referéndum. Para aquellos alumnos que no me entienden, voy a bajar y voy a ver su lenguaje un poco variado. No sé si alguna vez has visto a esos jovencitos que escriben así. ¿Has visto eso? Ya. ¿Qué significa ese simbolito? 2 veces, ¿cierto? Ya. Entonces recuerda que para cambiar la Constitución, algún artículo o todo, no es necesario el referéndum si es que en 2 legislaturas repetidas se obtiene la mayoría calificada, 87 votos a más. Profesor, no entiendo. ¿Cómo 2 legislaturas? Ya. Lo veremos en su momento, pero te voy haciendo un adelanto. Jóvenes, el Congreso no funciona de enero a diciembre. No, no funciona. De el 1 de enero al 31. No es así. El Congreso tiene 2 legislaturas. La primera legislatura empieza, o también llamada legislatura ordinaria, empieza, un ratito, la primera legislatura empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Esa es la primera legislatura. Profesor, entonces, estamos en la primera legislatura, ¿ok? Porque ahí dice 8 de agosto, sí. Estamos en la primera legislatura del segundo año del Congreso. Son 5 años. Ahora, después de eso hay un receso parlamentario. Después de eso hay un receso parlamentario. En otras palabras, un descanso. ¿Cuándo vuelve? La segunda legislatura regresa, ¿ya? El 1 de marzo. Profe, ¿qué tal descansazo?
Nos habíamos quedado el 15 de diciembre. Sí, para que vean. Del 1 de marzo al 15 de junio. ¿Qué? Un ratito. ¿No es julio? No, porque ahí hay otro receso parlamentario. Hasta julio. Obviamente, los recesos son pagados. Ahora, no vayas a pensar que durante el receso el local está cerrado o se alquila el local para fiestas. No. En el Congreso hay una comisión que se encuentra haciendo labores designadas, no necesariamente legislando, ¿ya? Sino su labor más importante es acusar a las autoridades por haber cometido infracciones a la Constitución, que se llama esa comisión la Comisión Permanente. La Comisión Permanente funciona todo el año, todo, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ¿quedó claro cómo es que se hace esa iniciativa? San Marcos busca siempre la forma y dice, ¿cómo agarro a este alumno? Este alumno ya se está preparando en Bonex, así que tengo que buscarle la sinrazón. San Marcos en cívica, yo puedo decirte que ha mejorado drásticamente. En los últimos años ya dejó de ser un curso en donde con tu cuaderno de colegio podías responder. No, no. Eso está bien para postular a otra universidad, pero para San Marcos no. En el último examen de admisión, San Marcos preguntó por el referéndum, pero dijo lo siguiente. Claro, tú estabas esperando, seguro me va a preguntar qué es el referéndum, me va a preguntar la diferencia entre referéndum y plebiscito, me va a preguntar qué porcentajes de firmas requiere el referéndum, o cuáles son las 4 únicas preguntas que el Estado puede someter a referéndum. Las 4 únicas. Entonces tú estás preparado para eso. Ya te formé, ya has estudiado y espero haya quedado. El detalle está en que San Marcos dijo, no, no te voy a tomar eso. Resulta que San Marcos hace una pregunta de eco en donde supuestamente en un país se hizo un referéndum y la respuesta del referéndum fue no. O sea, la consulta se dio y la respuesta fue no. Entonces San Marcos preguntó, ¿se podrá hacer nuevamente un referéndum sobre la misma pregunta? ¿Sí o no? ¿Y cuánto tiempo tendría que pasar? A ver, chicos, lo quiero escuchar ahí. ¿Se podrá hacer o no? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar? Nada. Ya. Por favor. Bueno, Pablo me parece que no me ha entendido la pregunta. Voy a volver a preguntar, ¿ya? Voy a volver a preguntar. En un referéndum, las respuestas son sí o no. ¿Ok? Eso ya lo hemos explicado hasta en 2 oportunidades, 2 semanas. Si gana el no o el 50% de no, de negaciones, esa misma pregunta te la podrán volver a hacer a pesar de que ya has dicho no. Lo va a responder la expresidenta del Congreso. Te cuento. A la expresidenta del Congreso se le acercaron, ¿ya? Merle dice, pienso que no. A ver, vamos
vamos a ver. A la expresidenta del Congreso, ¿ya? Se le acercaron y le preguntaron si es que a la expresidenta del Congreso le preguntaron por qué insisten en la bicameralidad, por qué insisten en la bicameralidad del Congreso, cuando en el 2018 el pueblo peruano dijo no. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces la expresidenta del Congreso le dijo al periodista, escúchame, usted no lee la Constitución, le dijo, o sea, como diciendo, esa va para ti, alumno de Cívica de Éter. Está bien, el referéndum arrojó el no, pero ¿qué año fue?, le preguntó. Y el periodista, inocente, dijo 2018. Y el pueblo dijo, no queremos bicameralidad, no queremos senadores, no queremos diputados. El pueblo dijo que no. Y la expresidenta dijo, no la actual, Lady Camones no. Dijo, usted acaba de responderlo, fue el año 2018. Desde el 2020 se puede realizar la misma pregunta y podemos seguir insistiendo en la bicameralidad. Entonces, ahora sí, creo que la Merly ha aprendido muchas cosas, Pablo César también. ¿Me podrías decir entonces cuántos años se espera para ser terco y otra vez volver a hacerte la misma pregunta? 2 años. Esa fue la pregunta de San Marcos. Profe, me está queriendo decir, es como cuando a un chico le dije, no quiero estar contigo, y él, de nuevo, después de 2 años, me llama y me dice, ¿y ahora, sí quieres? No, pues, eso no se aplica en nuestra realidad. Eso se aplica en el referéndum, nada más. ¿Listo? Muy bien. Antes de pasar a la siguiente, porque estamos haciendo una pequeña revisión de todo para poder hacer la camita de las elecciones. ¿Hasta ahí en la primera parte alguna duda? Bien. Entonces, voy a hacerte una pregunta. Dime la diferencia de los números que ves en la pantalla ahora, o sea, 25% de firmas, 50% de firmas, 10% de firmas. Te pregunto, ¿cuál será la diferencia con la diapositiva anterior? Muy bien. Muy bien. Estoy contento que en el Salón Lobitos tenemos alumnitos que sí han estudiado la clase anterior. Muy bien. Excelente. Bueno, antes de continuar, tengo 2 preguntas. Tengo 2 preguntas por interno. ¿Ya? Tú sabes que las preguntas no se hacen por interno, pero bueno, voy a pasarlas aquí. A ver si, por favor, podrían ayudarme también ustedes con la respuesta. Recuerda que los mensajes internos son solamente para Éter. Para mí no hay mensajes internos, ¿ya? No se olviden de eso.
Profesor, relacionado a las preguntas para cuestionar un referéndum, ¿cuál hacer? Mi estimado Luis, ahí lo que tú tienes que hacer es ir a la Constitución Política y revisar el artículo 32. Yo te he regalado la Constitución Política, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Ya tengo que actualizarla. La voy a actualizar para vos. Sí, te la regalé en febrero. Y ahora revisa el artículo 32. En el artículo 32, no sé si puedes leerlo, dice, en el artículo 32, ahí está, se puede someter a referéndum solamente ¿qué preguntas? Y ahí lo tienes. 1, la reforma total de la Constitución, la aprobación de una norma con rango legal, la ordenanza municipal, las materias relativas al proceso de centralización. Esas son las 4 preguntas. Nunca se podrán someter a... ¿Qué pasó acá? Su mensaje contiene palabras que están prohibidas por una política de chat y no se pueden enviar. ¿Qué? ¿Qué cosa? No puedo enviar el chat de la Constitución. Sí. A ver, qué loco. A ver, vamos a intentarlo. Creo que porque dice, hay una parte que dice Constitución Política, no puede enviarlo. ¿Qué cosa? Vamos a intentar una vez más, ¿no? Caramba. Vamos a intentar una vez más, ¿no? Ahí. Nada. Su mensaje contiene palabras o frases que están prohibidas por una política de chat y no se puede enviar. Pónganse en contacto con el administrador de su cuenta para obtener más información. Qué cruel, ¿eh? Dios mío. Ustedes ponen cada cosa y no puedo poner los 4 artículos de la Constitución. No, no me deja. Bueno, ahí está el artículo 32. Lo que quería es que lo tengas en chat. Ya fue. Ya veremos qué pasa. Sí, algo seguro ha pasado. Muy bien. Entonces, esos son los 4. Y su compañero preguntaba qué es la bicameralidad. Eso sí, yo creo que todos pueden responder. A ver, respóndale a su compañero. Exacto. Una cámara de senadores, una cámara de diputados. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la revocatoria y la remoción de autoridades? ¿Cuál es la diferencia entre una revocatoria y una remoción de autoridades? A ver, ayúdame, por favor. Muy bien. Perfecto. La revocatoria de autoridades es una autoridad elegida. Y la remoción es una autoridad designada. Pero en ese momento comenzamos a tener problemas. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice si nosotros los ciudadanos estoy hablando, tenemos el poder para revocar, por ejemplo, al presidente de la República? ¿O tenemos el poder para remover a los ministros? ¿Se podrá? Una vacante para Luis Peña, por favor.
ni la revocatoria, ni la remoción, ni la demanda de rendición de cuentas. Ninguna de esas, ninguna, puede ser para gobierno central. Nuestros poderes, digamos, la capacidad de sacar una autoridad, revocarla, destituirla, etcétera, ya solamente tiene competencia el gobierno local y el gobierno regional. Nada más. Bravo, Luis Eduardo, excelente. Muy bien. Otra pregunta con trampa. Aquí dice 25%. 25% de firmas de un distrito, de una provincia o de una región. O depende. ¿De qué depende? Otra vacante para Ana Paula Sotero. Muy bien. Si yo voy a revocar, quiero revocar a un alcalde provincial, necesitaré el 25% de las firmas de los ciudadanos de esa provincia. ¿No crees tú? Buena. Muy bien. Muy bien. Y ahora, otra pregunta más, una más tramposa que la anterior. Con el 25% de firmas, ¿revocas a la autoridad? ¿La sacas de su cargo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Solo es el primer paso. Claro. No tendría sentido sacar una autoridad con el 25% si la autoridad ganó con más del 50%. ¿No crees tú? Y en el otro caso, en la remoción, ahí sí es directo. Ahí sí es directo, correcto, ahí sí es directo. Muy bien. Sigo. Siguiente pregunta. Esta te apuesto que es más tramposa que la anterior. Si es que no logras revocar a la autoridad, puedes pedir nuevamente, revocarla. ¿Y hasta cuántas veces se podría? Y la respuesta es, solamente puedes revocarla una sola vez. Nada más. Una sola vez. Claro, el intento de revocación, sea exitoso o, en ese caso, infructuoso, solamente es una sola vez. Una pregunta. ¿Podrán revocar a la autoridad el último año de su mandato?
ni el primero ni el último. Correcto, ni el primero ni el último año de su mandato. No te olvides de eso. Bien, vamos al lado derecho. La demanda de rendición de cuentas es una interpelación. Si es una interpelación, ¿qué significa eso? Que la demanda de rendición de cuentas es un interrogatorio. Claro, es un interrogatorio. Es un interrogatorio. Y este interrogatorio o cuestionario que le alcanzas a la autoridad con la solicitud, pues, en este caso, del 10% de firmas del electorado local o regional, con un máximo de 25,000 firmas. Oye, este conjunto, este cuestionario, estas interrogantes, podrán ser de cualquier tema, como por ejemplo, ¿de qué signo eres? ¿Crees en el amor? ¿El Perú irá al mundial otra vez? No. Necesariamente solamente serán preguntas sobre la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. Nada más. Entonces, tú puedes ponerle 100 preguntas, pero necesariamente que tengan que ver con su gestión, con su administración de la autoridad, en materia, obviamente, de dinero. ¿Hasta ahí estamos? A ver, por favor. No sé si se me entendió. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Borramos y ahora vamos a hacer algunos alcances en los minutos que nos quedan. Comenzamos con el presupuesto participativo. Para aquel que no sabe, el presupuesto participativo, ¿ya? El presupuesto participativo viene a ser un mecanismo en donde vamos a buscar que se nos escuche, que nuestra voz sea escuchada. ¿Me entiendes? Profesor, ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo que nuestra voz sea escuchada? Lo que pasa es que el encargado de la política normativa, ¿ya? Es el Consejo Municipal, el Consejo Regional, etcétera. El encargado de la parte presupuestal. Pero vamos a suponer que tú dices, oye, pero no han pensado en esta calle que necesita una refacción hace tiempo. No han pensado en este colegio, ¿no? Que necesita pues un cruce peatonal o la creación de un puente peatonal, etcétera. Entonces, como ciudadanos, miembros de la comunidad, podemos, ¿ya?, participar en el presupuesto. Pero recuerda, tú vas a dar siempre la sugerencia. No es que se te va a hacer caso. Pero, al menos, como siempre hemos visto en estas últimas clases, al menos eso es nuestra pequeña alegría, que se nos tome en cuenta y ya se verá pues si se aprueba o no nuestra idea, ¿no? Tenemos que sustentarla y fundamentarla. Y la ley de la consulta previa viene a ser pues esta que
en donde se hace la consulta a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, sobre cualquier tipo de inversión o intervención dentro de su área, ¿no? Dentro de su comunidad, dentro de su centro poblado. Entonces, la ley 29785, la ley de la consulta previa, exige que se le solicite la opinión, los beneficios que se va a recibir, todo ello de parte de este pueblo, cuando una empresa que ha recibido una autorización, una concesión del Estado, viene pues a aprovecharse de los recursos naturales, ¿no? Entonces, siempre respetando las áreas de protección. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué le va a dar a cambio a la ciudad? ¿De qué manera va a fomentar el turismo, que es lo que más les interesa a los pueblos indígenas o originarios, ¿no? Claro, ese es el nombre, por si acaso. Ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Ese es el nombre. Siempre y cuando, recuerda Carlos, siempre y cuando el proyecto minero entra en una comunidad. O sea, la zona en donde va a hacer la exploración o la explotación. La exploración es el previo, la explotación ya es la extracción. Implica pues un pueblo originario o indígena. ¿Entendido, Carlos? Claro, si no hay ningún pueblo, ¿qué vas a hacer? Bueno, hablemos de las elecciones. En el caso de las elecciones, señores, las elecciones se realizan periódicamente. Unas se realizan cada 5 años y otras cada 4. Por ejemplo, dentro de unos mesecitos vamos a tener las elecciones regionales y locales. Sí, esas son las que duran 4 años. Y el 2026 tendremos las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y las elecciones presidenciales, ¿por quién votas? Votas por el presidente de la República de manera explícita y votas por 2 vicepresidentes de manera implícita. Quiere decir que si yo marqué por Pedro Castillo en las últimas elecciones, ¿ya? También marqué implícitamente por Dina Boluarte como su primera vicepresidenta. ¿Estamos? Bien. Después, en las elecciones generales y parlamentarias, ¿ya? Los congresistas, se vota por congresistas del Parlamento de la República y por congresistas o parlamentarios andinos. ¿Qué es el Parlamento andino? El Parlamento andino es aquel grupo de legislación de los 4 miembros de la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones crea políticas de desarrollo para los 4 países miembros, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, y manda representantes de cada país para buscar pues el mayor desarrollo del grupo. Eso se llamará Parlamento Andino. ¿Ok? Pablo nos dice, profe, pero su gestión no dura 5 años. ¿Cuál? ¿La del presidente? Congresista, por supuesto. A ver, Pablo, ¿qué ha pasado contigo? ¿El presidente cuántos años dura para ti? No, en el caso de los locales y regionales que vienen ahora, son solo 4. Los que vienen ahora. Claro. ¿Sabes, Pablo, que hay elecciones dentro de unas semanas, no? Ya. ¿Y esas elecciones para qué cargos son? Regionales y municipales. ¿Y esas cuántos duran? 4 años. Regionales también. Ya aprenderemos en una clase más adelante por qué es que nosotros que vivimos
en Lima Metropolitana, no votamos por gobernador regional de Lima. Eso es materia de una clase muy extensa. Bien, y aquí tenemos también elecciones para jueces de paz. Solo que en el caso de jueces de paz es cada 3 años. Profe, mi papá nunca ha ido a votar por juez de paz. Claro, es que tu papá nunca ha vivido en un centro poblado, seguramente. En los centros poblados, en jurisdicciones muy pequeñas, es en donde se elige a los jueces de paz. Y bueno, aquí tenemos el famoso sí o no. ¿En qué casos el ciudadano responde el sí o el no? ¿En qué casos el ciudadano responde el sí o el no? En los referéndums, en las revocatorias. Listo. Bien, siguiente. Partidos políticos. Bueno, existe una ley de los partidos políticos. Además, también la lista de los partidos políticos que se llama Registro de Organizaciones Políticas, el ROP, la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado. Hay algunos que piensan que los partidos políticos son de derecho público, o sea, del Estado. No, Perú Libre nunca será del Estado. El candidato de Perú Libre será representante del Estado, eso es otra cosa, ¿ya? Pero el partido no. Entonces, ese partido que busca todo partido político, busca asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a preservar la paz, representar la voluntad de los ciudadanos, realizar actividades de educación, formación, capacitación, participar en los procesos electorales, etc. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un partido político y un movimiento político? Lo mencioné, a ver quién se acuerda. Lo voy a hacer incluso en un dibujito para aquellos que les encantan los dibujitos. En el caso de los movimientos políticos, sus partidarios pueden candidatear ¿a qué? Pueden candidatear ¿a qué? Los candidatos los candidatos de movimientos políticos, pueden candidatear a autoridad de consejo de centro poblado, o sea, pueden candidatear a alcalde de centro poblado, regidor de centro poblado. Después los movimientos pueden ser al consejo municipal distrital, o sea, puedes candidatear a alcalde distrital, regidor distrital. También puedes candidatear a consejo municipal provincial, alcalde provincial. También puede ser claro, los regidores provinciales. Y por acá tengo al consejo regional. O sea, el movimiento político puede candidatear para gobernador regional o consejeros regionales. Todo eso, ¿a quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene la potestad? El movimiento político.
¿Estamos hasta ahí? Ya. ¿En qué se diferenciará el partido político? ¿Cuál será el partido político? Claro, el partido político, la diferencia se encuentra en que puede postular a todos, incluyendo los que puede postular el movimiento. Claro, ahí ya va a actuar a lo que es el gobierno central. Entonces, si tú me dijeras, profesor, ¿cuál es la diferencia entre un partido político y un movimiento político? La respuesta es que el partido político tiene alcance nacional. Tiene alcance nacional. ¿Estamos? Ok. Listo. ¿Cómo registras un organismo político, ya sea un movimiento o un partido? Aquí está. Los requisitos, las firmas, no pueden ser hombres y mujeres únicamente, tienen que ser los dos, hombres y mujeres, un 50-50%. Bien. ¿Cuál será la diferencia? Claro, las organizaciones locales ya no hay, ahora son movimientos regionales y movimientos locales. Ya no hay organizaciones políticas de alcance local, mi estimado Pablo. Bien, ¿cuál es la diferencia, y con esto termino, entre una alianza y una fusión? La alianza es temporal, la fusión es completa, ya no hay separación. Yo no sé por qué los alumnos, cada vez que les pregunto, ¿qué entiende por una función? Mira, les pregunto, ¿qué entiende por una fusión? Y me dicen que es algo que se juntan y después se separan. No, no sé de dónde habrás aprendido ese concepto, pero una fusión viene a ser la unión de dos movimientos o dos partidos o partidos y movimientos en donde ya se queda el partido o movimiento fusionado, ya no se separa. Por ejemplo, tú conoces el partido de Pedro Castillo, ¿no? ¿Lo conoces? Ya. Ahora, ese partido de Pedro Castillo, ¿cómo se llama? Perú Libre. Pero el Perú Libre nace de la fusión de un partido y un movimiento. Se llamaba Partido Político Nacional Perú Libertario. Y el otro era el Movimiento Político Regional Perú Libre. Fusión, Perú Libre, partido político. Unos tenían el lema fuerza nacida del pueblo. Los otros tenían el lema no más pobres en un país rico. ¿Cuál crees que qué lema decidió utilizar Perú Libre? Claro, ya lo sabes, ¿no? Su posición es izquierda extrema, extrema izquierda, o como dirían los filósofos, socialismo utópico. Bueno, Borex está ubicada a una cuadra del local de Perú Libre, ¿no? Bien, continuamos. Y en cambio las alianzas son momentáneas. Termina ese periodo de gobierno y se separan. ¿Ok? Listo. Bueno, chicos, como siempre ha sido un placer. El tiempo nos queda muy corto y doy el paso a Ethel, pero antes vamos a dar las clavecitas de este material, por favor. Anota, anota.
las clavecitas de este material. Sí, sí, no, el tiempo nos queda cortito, ¿no? El tiempo nos queda cortito. Bueno, voy a procurar ya... uy, espérate un segundo. Ya, ahora sí. A ver, ¿qué me dice Carlos? Carlos me dice, ¿pasa por un tipo de referéndum después de la revocatoria? O no te entiendo. No te entiendo. El referéndum es para 4 preguntas, Carlos. Son 4 preguntas nada más. La revocatoria es otra cosa. No, no, la verdad no te entiendo. No, pues revocatoria es una, referéndum es otra. Supongo que tu problema está, Carlos, que como en las dos la respuesta es el sí o el no, me parece que estás confundiendo que los dos pueden ser iguales, ¿no? Por ahí creo que está tu problema. Creo yo. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones decide cuál se inscribe y cuál no. Claro. Por supuesto, por supuesto. 1, avión. 2, casa. 3, beso. 4, casa. 5, casa. 6, avión. 7, casa. 8, beso. 9, beso. 10, dedo. 11, casa. 12, dedo. 13, casa. 14, bueno, enano. Y 15, dedo. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Ok. Un abrazo para todos y lo dejo con la señorita Ethel.